Listo para la acción. El anime japonés inyectó la lógica de la violencia y de las disputas en los dibujos animados. ¡Habla, estúpido! Estamos saliendo con La Bastardilla Nuestra, como todos los martes a las 19:30 por Radio Heterogénea en el Centro Cultural España Córdoba. Hoy vamos a tener un programa, como siempre, cargado de friqueadas. Vamos a tener la columna de anime con Iván Kun Astudillo. Ahí está en cámara. Vamos a tener también una nueva columna que estamos estrenando para el mes de noviembre. Ya le vamos a revelar bien los detalles y la película de la que vamos a estar hablando, pero quédense atentos porque la verdad creo que va a ser muy, muy emocionante. Va a venir César Inovec, escritor de terror de Córdoba, y nos va a hablar de literatura. Al fin vamos a poder educarnos un poco. De una, van a salir un poco de... que leemos, aunque no leemos nosotros, traemos gente que sí lee para que hable. No ahorra el trabajo. Perfecto. Y también vamos a estar hablando de la nueva serie de BBC/HBO, His Dark Materials, basada en este universo de La Brújula Dorada, para los que hayan visto esa película, y para los que no lo necesitan. Vamos a estar reseñando la nueva serie que salió. ¿Y quién es esta oscuridad, si puede saberse? De Goku, Son Goku. Primero arrancamos con la columna de anime de Iván Kun. Iván, ¿de qué hablamos hoy? Hola, niños y niñas. Hoy les traigo un anime súper deprimente. Pensé que me estaban tocando la puerta, pero no. Bueno, el anime del que quiero hablarles hoy es uno de mis animes favoritos de ciencia ficción. Creo que, a mi entender, es uno de los mejores animes de ciencia ficción que hay para ver. Y si bien es del 2012, lo traigo a colación ahora porque está empezando a salir la tercera temporada. El anime del que hablo es Psycho Pass. Esta historia trata de un futuro distópico, no tan lejano, no tan diferente a nuestra actualidad, pero con algunos elementos que lo hacen distintivo e interesante. En este caso en particular es la capacidad tecnológica para cuantificar el estado mental de las personas. Tengo un problema cada vez que explico este anime, que inmediatamente apenas la empiezo a explicar, siempre alguien me dice: es como Minority Report, esa película con Tom Cruise. No es como Minority Report. Claro que no. Si no recuerdan, Minority Report es una película donde tienen unos pelados en una pileta que es como que pueden ver el futuro. Entonces, cuando va a cometer un Eso crimen... decía atrás del VHS de Minority Report. Unos pelados en una pileta que ven el futuro. Sí, Si te gustan los pelados... Y en las recomendaciones decía: fascinante, confusa. Sí. 3 pelados de 5. No tiene nada que ver con Minority Report, aunque sí en sus orígenes tiene como ciertas influencias de Asimov. En este caso, el método que usan para determinar cuál es el estado mental de una persona es llamado Psycho Pass, y es lo que le da el título a este anime. Y todas las consecuencias que trae esta capacidad tecnológica forman una sociedad con un sistema muy cerrado, podría decirse muy opresivo, pero también muy funcional. Y eso es lo que lo hace interesante. Tiene algo que está presente en buenos animes de ciencia ficción como Ghost in the Shell, que también es una de las grandes influencias de este anime, que es que los dilemas morales y sociales que plantea no están completamente cerrados, como suele suceder en la mayoría de los trabajos de ciencia ficción en el cine occidental, que siempre está clarísima cuál es la conclusión a la que tenés que arribar. Sí. Máquinas malas, personas buenas, aguante del libre albedrío. Estos animes, tanto Ghost in the Shell como Psycho Pass, no te dan una respuesta clara. Te dan muy buenos argumentos en favor de una postura y muy buenos argumentos en favor de la postura contraria. Y creo que eso es algo que le hace muy bien a la ciencia ficción, porque una de las funciones que más regularmente cumple la ciencia ficción es la de ser un espejo para la sociedad en la que vivimos. Sí. Y en la sociedad en la que vivimos, por lo general no hay respuestas claras a este tipo de problemas. También otra de las virtudes que tiene este anime es que el mundo que construye es muy verosímil. Yo creo que el tipo de sociedad que presenta es el tipo de sociedad que se generaría si realmente tuviésemos esta capacidad tecnológica. No es un trabajo alegórico como lo que se suele ver en muchos episodios de, por ejemplo, Black Mirror, donde vos decís: bueno, sí, la idea está buena, el concepto es interesante, pero esa sociedad no es imposible que exista una sociedad así. Por ejemplo, ese capítulo donde todos viven en torno a la cantidad de likes que reciben,
Sí. Sí, bueno, está bien, es un lindo comentario sobre las redes sociales, pero... Que de paso tiene este error de que tiene una moralina bien clara Sí. el capítulo, esto Sí. que esto no tiene, por suerte. Sí. La historia en sí se centra en un aspecto de esta tecnología que es el aspecto policial. Nuestra protagonista es una agente novata que tiene que resolver una serie de casos que uno se pregunta, bueno, ¿cómo funciona esto de resolver casos en un mundo en el que hay una tecnología que ya de por sí te puede escanear y te puede decir si sos o no sos un criminal, o incluso si tenés, más importante que nada, un potencial criminal? Claro. Si no es que saben exactamente que vas a cometer un crimen, pero si tenés el potencial para ser un criminal, ya te pueden detectar y te pueden poner en algún tipo de tratamiento. Eso me gustó de la serie de Psycho Pass, que lo habíamos hablado un poco antes de empezar a verla, pero lo renoté. Primero el hecho de que, como mencionabas antes, la serie dedica un gran tiempo de capítulo, estoy hablando de minutos, a establecer el mundo. Creo que el mundo funciona y es verosímil porque la serie se ocupa de establecerlo antes de arrancar directamente con lo que es sumamente necesario para la trama, para que avance. Esto puede llevar a algunos que la vean a que les parezca un poco lenta, pero no se preocupen que la serie, cumple lo que promete, y toda la construcción de mundo que hace al principio, que es fácil de entender, en comparación a Watchmen, que no estoy entendiendo nada todavía, toda la construcción de mundo funciona porque luego se paga bien en lo que es la historia. Eso por un lado. Y lo otro es que me gustó que la tecnología que se usa en Psycho Pass, esto de poder medir la potencialidad criminal de los ciudadanos, efectivamente, algo que no sucede muy por lo común en las principales producciones de ciencia ficción, nos muestra que tiene una influencia macro en el mundo en el que se vive, que no se atiene solo o no está solo sujeta a un elemento. Claro. Si veíamos Minority Report, y ahora para distinguirla, el Minority Report, esta tecnología de predicción de crimen, parecía solo estar apuntado a la detección de criminales, pero no, el mundo alrededor era igual al nuestro, era exactamente igual al nuestro. Me gustó que en Psycho Pass no pasa eso. Vemos que una tecnología, como lo es muy verosímil y muy lógico, una tecnología que tiene la potencialidad de afectar tanto la forma en la que nos construimos la idea de justicia y ley y derecho, verdaderamente tiene una influencia macro social en toda la en Claro. en Se ven todo las el consecuencias, digamos, de tener un sistema así. Claro, ¿no? básicamente Sí. cambia todo. O sea, y tienen mucha lógica, porque voy a decir, claro, una tecnología tan avanzada, tan impresionante, tiene que crear una modificación masiva, que es algo que no se ve en muchas producciones de ciencia ficción. Exactamente, es tal cual como lo estás diciendo. Y respecto a la cantidad de exposition, lo que se suele llamar exposition o exposición, que es simplemente decir cosas de la trama o decir cosas del mundo, me parece que está magistralmente manejada en esta serie, porque en primer lugar está casi toda condensada en el primer episodio. Entonces ya sacando ese primer episodio, todo lo demás fluye bastante mejor. Y por otro lado, es bastante sutil, pero la manera en la que está escrita, la manera en que se da esta exposición, también te habla de las personalidades de los personajes. Por ejemplo, cuando llega Akane Tsunemori, que es nuestra protagonista, a su primer misión, su superior, el que sería su compañero y superior, inmediatamente le dice: no quiero tener que explicarte las cosas como si fuese una novata, acordate de esto, esto y esto. Claro. Entonces ahí te están tirando información sobre el universo, pero también te están hablando sobre la personalidad de ese personaje. Claro. Que es un tipo... Y es creíble que ellos conocen el universo en el que viven, Claro. entonces no necesitan que se lo deletreen tampoco, digamos, funciona. Y lo interesante son los pequeños cambios, como McConnell de Shelbyville. Cosas que al principio suenan extravagantes, pero después decís, claro, en este mundo no podría ser de otra forma. Por ejemplo, una de las primeras cosas que vemos es que la función policial en este mundo está dividida en dos tipos de agentes. Por un lado tenés los agentes como Tsunemori y como su compañero, que son lo que llamaríamos detectives o policías. Y por otro lado tenés otro grupo de personas que son más como perros, digamos, como perros policías. Son personas normales, pero lo que pasa con estas personas es que tienen un coeficiente de criminalidad alta. Entonces, no pueden tener un lugar en la sociedad y se les asigna esta tarea de hacer el trabajo duro de la policía.
porque ¿qué es lo que pasaría si tuviésemos a los agentes normales haciendo el trabajo sucio? Es que entrarían en un nivel de estrés y de culpabilidad y en una situación psicológica tan complicada como pasa con los policías en la vida real y con los militares y con todas las personas que desarrollan este tipo de tareas, que terminarían transformándose en criminales latentes. Claro, potenciarían sus malas tendencias. Claro, sus malas tendencias, ¿no? Que es una muy buena reflexión de paso sobre la institución y su potencialidad de violencia y de criminal dentro de la violencia autorizada por la ley, digamos. Tal cual. Y cómo el uniformado puede ser criminal también. Está muy Claro, bien claro, eso. sí. Eso funciona re bien para una reflexión sobre nuestro mundo, no tanto sobre el futuro. Es que todo me parece que todo en esta serie te lleva a reflexionar cómo funcionan estas mismas instituciones en nuestro mundo, que tienen básicamente la misma lógica, solo que con menos tecnología. La tecnología es súper importante fuera de esta tecnología principal, que es llamada el sistema civil, que es una especie de megacomputadora que que hace el procesamiento de ver cuál es tu coeficiente criminal, no solamente tu coeficiente criminal, sino cuál es tu aptitud para ciertos trabajos, todo, cuál es tu estado mental, si necesitas terapia, todo. Pero está concentrada en cosas que son más fáciles de ver, por ejemplo, el tipo de arma que usan estos agentes, que son llamadas Dominators. Son una especie de pistola que lo que hace es leer el Psycho Pass del objetivo. Y en función del Psycho Pass, si tiene un coeficiente criminal de entre 100 y 300, que arriba de 100 es más allá de lo aceptable, le disparas con el Dominator al objetivo y lo desmaya. Claro. Entonces ahí se lo llevan, lo mandan a hacer terapia básicamente. Que en algunos casos parece algo muy benigno, en otros casos si tu Psycho Pass es demasiado oscuro, porque así lo determinan, no tanto por números, sino por tono de color. Colores, ajá. Si bien los Dominators sí, como la única función que tienen es ver si alguien es demasiado peligroso o no tan peligroso, eso es cuantificable por número. Pero por lo general cuando se habla del Psycho Pass, se habla del color del Psycho Pass, que es como si fuese el color del aura, digamos, Claro, en cierto claro, modo. sí. Es muy bueno esto de Su espíritu. la rehabilitación, la terapia a la que se los manda y se los aleja, porque a nivel también de reflexión sociológica es como que toca esta cuestión de el anormal, el sentido de el que debe retirarse de la sociedad, debe alejarse, no tanto, y esto también es como una crítica, no tanto para una rehabilitación, sino más bien como un desplazamiento o exilio. Sí. Me parece que está muy bueno también este elemento que trae. Pero hay como una dualidad o una multiplicidad de funciones. Porque en este universo sí hay casos en los que por ahí tu Psycho Pass se está oscureciendo, te llevan a terapia por un tiempo, de hecho hay resorts, hay spas donde te mandan a hacer terapia, y después volvés y te reincorporás a la sociedad. Claro. Pero si tu Psycho Pass es demasiado oscuro, podés terminar en terapia permanente. Sí. Y eso es bastante jodido porque también habla de cómo pasa algo muy parecido en nuestra sociedad con las cárceles, como cuando llegas a cierto punto de peligrosidad y te mandan, te alejan a un punto en el que estás tan lejos que ya perdés cualquier posibilidad de volver a integrarte en la sociedad como una persona funcional. Sí. Entonces es bastante cruel, porque por un lado sí te dan la posibilidad de rehabilitarte, pero depende de en qué estado estés. Si estás un poco demasiado pasado, no se van a gastar en rehabilitarte. Claro. Te van a exiliar para siempre. Sí. En este caso, cuando el Dominator lee que tu Psycho Pass, que tu potencialidad de criminalidad está por encima de 300, no te desmayan. Te disparan con algo que hace que tu cuerpo explote desde adentro como una bombucha en un microondas. Es horrible. Y Sí, es bastante violenta. es una forma muy, muy fea. Y también es uno de los pocos detalles que digo, eso no tiene sentido. ¿Por qué vas a buscar la forma más perturbadora de matar a alguien? Porque esa es definitivamente la forma más perturbadora que tienen de hacerlo. Y esto es... Por eso era una CBI que se desmayaran y murieran. A mí me Sí. llamó la atención, no sé si, obviamente creo que no es esa la intención para nada. Yo calculo que será violento porque anime violento y la violencia gusta, pero me gustó que sea violento porque esta idea de, más allá de lo civilizado, entre comillas, que quiere mostrarse el sistema de derecho y el sistema represivo, está todavía la cuestión de no solo la vigilancia, sino el castigo, y el castigo ejemplar de estas personas, de estos sujetos, digamos, que tiene que ser casi que ser teatral, sí, digamos. sí. Tiene que ser teatral. Pero creo que en este caso
no puede ser ese el objetivo del sistema civil, por algo que vamos a hablar más adelante. Sí creo que tiene sentido ese tipo de arma, ese tipo de eliminación, tiene sentido desde la lógica de una máquina, digamos. Claro. Vamos a eliminarlo por completo, de la forma más rápida y de la forma más completa posible. Y en ese sentido sí es una forma totalmente eficiente. Pero hay un problema con esto, que también es uno de los puntos interesantes de la serie, que es que muestran cómo el estrés y el miedo y el potencial criminal son algo totalmente contagioso. En el primer caso que tiene que afrontar Akane, hay un tipo que ve que su Psycho Pass se está poniendo más oscuro y sabe que lo van a mandar a terapia y sabe que su vida se está por ir por el caño. Entonces escapa a una zona en la que no hay tantos escáneres, un barrio pobre, digamos, un barrio aislado, donde no puede ser escaneado porque es como si no hubiese wifi. Oh, qué modo. Raro. ¿Cómo se le ocurrió esa idea? Sí. Barrios pobres en los que no entran ciertos aparatos institucionales. Sí, muy bueno. Es muy real. No, es muy bueno. Bueno, secuestra a una chabona, la tortura, la golpea, la trata de violar porque básicamente se da cuenta de que ya perdió. Entonces lo que haga de ahí en adelante pasó el punto de no retorno, exactamente. Finalmente pueden lidiar con este tipo, pero la víctima queda sumamente traumatizada, lo que hace que su coeficiente de criminalidad suba y que sea vista por el sistema como una criminal. Claro, digamos, termina produciendo más más personas. Es común ver en policiales que dicen que las víctimas de violadores o gente violenta tienen muchas grandes posibilidades de cometer lo mismo que sufrieron a otras personas, ¿no? Como que va por ese lado. Sí, no es tan preciso como cometer lo mismo de lo que sufrieron, pero sí, llega a un nivel de perturbación que hace difícil que seas una persona funcional dentro de este sistema tan cerrado y tan limpio. Y que no contiene un verdadero tratamiento para el trauma, digamos. O sea, es como eso está... y de hecho ese es uno de los primeros conflictos, es el primer conflicto que se nos plantea, es el primer conflicto que resuelve nuestra protagonista y que ya nos habla claramente de qué tipo de persona es. Cuando ve que el coeficiente de criminalidad de esta mujer está subiendo más allá de los límites, su enforcer, que son las personas, estos perros policías humanos, digamos, que son humanos completamente normales en realidad, pero que no solamente pueden ocupar ese rol en la sociedad, o es el mejor rol que pueden ocupar, es el mejor trabajo que pueden hacer, inmediatamente piensa, bueno, cumplamos con nuestro trabajo, disparémosle, porque tenés esta arma, esta pistola, que básicamente jurado, juez y verdugo en uno solo, y estas personas que ya están acostumbradas a desarrollar estas tareas no aplican ningún tipo de criterio. El único criterio que necesitan es el criterio del sistema, es el criterio del arma y es el criterio de la ley. La ley marcada ahí, digamos. Ahí Akane interviene y logra calmar a esta chica para que su coeficiente de criminalidad baje a un punto en el que pueda ser tratada de manera no violenta. Esa es una idea muy, muy interesante que tiene la serie también. Está como llena de todas estas cositas, pero la idea de la policía que hace ley, que ejerce y hace ley por sí sola, sin necesidad de la mediación de la institución burocrática, digamos, me parece que es muy interesante. Es un reverso interesante en ese tipo de conflicto que por lo general se da de la manera contraria. El policía que hace la ley es porque está haciendo algo más violento de lo que la ley permite. Sí. No sigue las reglas, McBain. Akane es como McBain, pero a la inversa. Claro. Es una versión más benigna del sistema. Sigue siendo súper funcional a este sistema, pero aplicando su criterio trata de buscar la solución más benigna. Eso es bueno porque está bueno lo que los personajes tengan grises. Estos personajes tienen bastantes grises y podés ver en qué no estás de acuerdo con su proceder y en qué sí, más o menos va entendiendo cada uno. No todos están tan desarrollados, pero la mayoría tienen como una gama bien grande de rasgos de personalidad. Sí. Excepto que para mí Akane es perfecta, es Jesucristo policía, es la mejor persona del mundo. Estoy totalmente de acuerdo con su filosofía, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que hace en la serie. Es uno de mis protagonistas favoritos de todos los tiempos. Akane Forever. Y no es una protagonista típica, no es una protagonista que se caracterice por ser un lobo solitario que hace sus propias reglas. Tampoco es completamente como Juez Dredd, que es totalmente la ley y el sistema.
es una persona razonable y emocionalmente equilibrada, que Claro, son seguramente características que son muy raras. No hace todo bien, digamos, no está como predestinada al éxito siempre. Sí, es como que eso está bueno. Es la persona más normal y con la que más te podés sentir identificada y que tiene características súper saludables que muy pocas veces en la ficción son puestas como algo interesante o como algo digno de ser mencionado. Por lo general siempre vamos siempre tenemos como protagonistas o como antagonistas a las personas que tienen las actitudes más extremas. De hecho, el que para mí sería como que también es muy protagónico, el otro personaje que es muy protagónico es este Enforcer con el que tiene esta primera discusión, Shinja Kogami, que en la primera escena del anime se lo muestra en un flash forward a casi el final de la serie, enfrentándose directamente al antagonista de la serie, y te da la impresión de que este tipo va a ser el protagonista, porque es el clásico protagonista, enfrentándose al clásico villano. Escena de acción. Llegan, se insultan con citas filosóficas. Es un anime muy filosófico, con muchas citas filosóficas, que puede sentirse un poco pedante por momentos, pero creo que es como la gente hablaría si pudiese hablar de esa manera. Si tuviese esa capacidad de memorizar palabras, se expresarían de esa manera. Eso es para destacar. Cómo está escrito este anime es muy muy bueno. El autor del guión es Gen Urobuchi, excelente autor, conocido por otras obras como Puella Magi Madoka Mágica y Fate Zero. Estas tres obras tienen estas características. Muchos personajes que mueren de maneras horribles, pero también mucha ambigüedad moral, mucha profundidad filosófica y mucha exposición, pero bien hecha. La dirección del anime es excelente, la animación de producción IG es excelente. Todos estos son datos que van a ser de vital importancia para lo que voy a decir después. Otro de los puntos fuertes de este anime, que son, hasta ahora para mí son, bueno, el mundo, los personajes, que son Akane Tsunemori, la protagonista, Kogami, que es el protagonista secundario. Todos los personajes terciarios o secundarios también son interesantes, por ahí no están lo suficientemente desarrollados, pero es porque no hay tiempo para desarrollar todos esos personajes. Y el villano, Makishima Shougo, es hermoso, es súper atractivo, a pesar de ser un completo psicópata, es un personaje súper atractivo, y si bien no llegas a empatizar con su filosofía, es muy fácil simpatizar con su filosofía. El tipo lo que quiere es traer de vuelta al mundo el libre albedrío. Uh-huh. Mi opinión personal es que el libre albedrío es una ilusión, pero como la democracia. No, me parece que no es la semana para decir eso. ¡Boom! Vamos a mandar ese recorte a La Nación a ver qué les parece, a ver si nos publican y nos hacen publicidad. Tiene que hacer un poco de revuela, sí, así, para llamar la atención. Y este antagonista está como en las sombras durante la primera mitad de la serie, en la que lo que se resuelven son una serie de casos aislados, de asesinatos aislados, pero que todos tienen en común que detrás de ellos, como facilitador, como ayudante, está este tipo Makishima Shougo. Claro, que lo que quiere hacer es no ayudar a la gente para cometer crímenes porque le gusta el caos o porque quiere destruir a la sociedad o lo que sea, sino que quiere que la gente se pueda expresar. Claro, y te muestra cuál es el costado también sumamente opresivo de este sistema en el que todo parece funcionar de manera muy limpia y cuasi perfecta, aunque tiene sus huecos, y la serie hace muy claro que está lleno de huecos este sistema, pero también provee muchísimo confort, también provee muchísima seguridad, también provee muchísima estabilidad mental para sus ciudadanos, pero la contraparte de eso es que aniquila algunas cosas fundamentales como la creatividad a veces. Estas personas que son parte de las investigaciones expresan su creatividad matando gente, lo que no es la forma más saludable, pero te das cuenta de que en cosas más pequeñas también estos exabruptos de creatividad, hay un paso entre ser un genio y ser un demente, digamos. Hay un paso entre ser un artista y ser un criminal, en cierto modo. Entonces, hay mucho que se gana en este sistema, pero también hay mucho que se pierde. Bueno, creo que pone en cuestión cosas como el precio de la libertad, digamos. Exactamente, ¿no? Y también, digamos, eso en lo macro, digamos, en lo social y también en lo individual también, ¿no? Sí, y te hace pensar en cómo, en cuánto nosotros, en nuestra sociedad, hemos sacrificado. ¿Cuánto hemos sacrificado de creatividad? ¿Cuánto hemos sacrificado de libertad? A cambio de seguridad, a cambio de confort, a cambio de estabilidad. Y dicho así, en la idea que solemos tener por lo general, eso suena como algo malo,
Pero esto te hace pensar que hay un toma y daca. No es fácil determinar si esto es algo bueno o esto es algo malo. Tiene costados positivos y costados negativos. Es una serie que presenta las cosas de manera muy equilibrada en ese aspecto. Recomiendo profundamente esta primera temporada. Recomiendo mucho también la película de Psycho Pass. Ah, no, pero... Ambos tienen al mismo director, ambos están escritas por Gen Urobuchi y ambas están producidas por Estudio IG. Es un manga también, ¿no? El manga es posterior. Ah, es posterior. Como pasó con... no, Ghost in the Shell era primero. Bueno, no importa. Sí, Evangelion mucho no de tenía- que... Sí. Evangelion tenía... Creo que Evangelion empezó empezó siendo sí. anime, sí. Claro, sí. Es como Evangelion, exactamente. Después, hace unos años, salió la segunda temporada. La segunda temporada es hecha por otro estudio, con otro escritor, con otro director. Y mierda que se nota. Es muy mala. Muy mala. Lo bueno es que es salteable, porque al final de esta segunda temporada, todo termina más o menos donde empezó. De hecho, la segunda temporada cuenta una historia que es más o menos un calco de toda la primera temporada, excepto que no tiene sentido porque los personajes involucrados ya hicieron su arco argumental, ya hicieron su crecimiento, entonces no tiene sentido que estén en las mismas situaciones. Y las vueltas que tratan de darle para generar las mismas situaciones son totalmente descabelladas. La narrativa es bastante desequilibrada, muchos elementos son desequilibrados. Por ejemplo, en la primera temporada es difícil que una persona se vea traumatizada y que eso aumente su Psycho Pass, pero es algo que pasa. En la segunda temporada se te cae una taza de café y tu potencial de criminalidad subió a 400 y estás listo para que te hagan explotar como una bombucha. Es ridículo. Claro, me hace acordar a Gantz. ¿Te acordás de Gantz? Sería como un estilo Sí. así que explota a la gente. Sí, muchísimo gore, muchísimo gore. Mucho gore. Lo bueno, como dije, es que la segunda temporada es totalmente salteable y te deja más o menos en el mismo lugar para empezar la tercera temporada, que va por su tercer episodio. Esta temporada va a tener solamente 8 episodios, pero son episodios de 45 minutos. Ah, son... El staff no es el mismo que el de la primera temporada. Sí es el mismo director, sí es el mismo estudio, no es el mismo autor, no es el mismo... no es la misma persona la que escribe los guiones. Ah, No es Bobucci. No es... sí. Bambuchi. Gen Urobuchi es también conocido como Gen the Butcher por la tendencia que tiene a asesinar personajes. En esta tercera temporada me parece que logran lo que tendría que haber hecho la segunda, que es, en lugar de tratar de contar la misma historia, se van por otros lados y exploran muchísimo más el universo. Y en la primera temporada y en la segunda, los únicos elementos disonantes, los elementos claros disonantes en esta sociedad, eran los criminales. En la tercera temporada ya arrancan abordando temas como, por ejemplo, la inmigración, que es algo que no existía en la primera temporada porque Japón se veía como un sistema totalmente cerrado, el mundo afuera era un caos, pero por cambios políticos en la tercera temporada empiezan a llegar inmigrantes. Entonces, cómo el sistema trata con eso es algo interesante de ver. En el segundo episodio se tratan con un grupo de empresarios que recrean lo que fue la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2016, 2018, no, 2016 creo. ¿No, el 2008? Lo de... 2008, sí. Sí. Entonces empiezan a tomar temas más diversos y empiezan a expandirse bastante. No creo que esta tercera temporada vaya a estar a la altura de la primera, pero sí creo que va a ser un buen sucesor que va a ayudar a expandir el universo. ¿Se puede saltear la segunda, digamos, argumentalmente? ¿O tenés No que solamente más o se menos seguirla? puede saltear, se tiene ¿Se que debería saltear la saltear, segunda. decís? Claro. Hay un solo personaje relevante que aparece en la primera temporada como un estudiante que está involucrado en uno de los casos, y al final de la primera temporada se muestra que se une a la fuerza policial y es uno de los personajes centrales en la segunda temporada. Mika algo se llama. La odio profundamente. Es como Karen en Daredevil, que toma decisiones estúpidas permanentemente y la gente muere por culpa de ella, y nadie parece darse cuenta de eso, de que la chabona es un problema. Me había olvidado que es como tu archienemiga es Karen. Detesto ese personaje y detesto a Mika profundamente. Pero en esta tercera temporada... El Mus. En esta tercera temporada sigue siendo... un personaje que no me gusta porque su personalidad es básicamente que confía ciegamente en el sistema, y eso tiene sentido, pero es muy poco interesante, es bastante aburrido. Sin embargo, no es un personaje central, y los personajes principales de la primera temporada reaparecen en la tercera, pero
no voy a decir como cameos, sino como personajes de fondo que hacen cosas que impactan y que qué sé yo, pero no son centrales. Claro, Entonces más tienen como un halo de... orbitales, sí. Claro, son orbitales, pero tienen peso en la trama y tienen un aura de misterio de qué es lo que está haciendo esta gente que conozco y que quiero ver de nuevo. Entonces cada vez que reaparecen por momentos en la serie es una enorme alegría. ¿La tercera está completa también? No, va por el tercer episodio. Ah, bien. Y me encanta el uso que hacen cada vez que aparecen estos personajes centrales de la primera temporada. Usan la música de la primera temporada, que por cierto es hermosa y funciona muy bien. Me trae muchos recuerdos de la primera temporada, funciona perfectamente, la integra bien con la tercera. Y por último quisiera recomendarles, después o antes de ver la primera temporada, de hecho funciona incluso antes de ver la primera temporada, un video de YouTube de Jaime Altozano, que es un youtuber de la san puta, que es un tipo que se dedica a hacer análisis de la música de películas y de series. El tipo es brillante, tiene un profundo conocimiento de música, una profunda capacidad para transmitir ese conocimiento, pero también es muy bueno leyendo los temas generales de las tramas, de lo que está hablando, y sabe integrarlas muy bien. Tiene un video sobre la banda sonora de Psycho Pass que es hermoso, que me hizo darme cuenta de cómo funciona, por qué funciona, porque lo bueno, cuando la música de una película es buena, funciona porque la sentís. Y viendo el video de Jaime Altozano, me di cuenta de por qué te hace sentir lo que te hace sentir y por qué funciona, cuál es la mecánica detrás de eso. Incluso la primera parte del video es él simplemente explicando los temas y la idea general de la serie, y lo hace muy bien. Entonces recomiendo esto: ver el video de Jaime Altozano sobre Psycho Pass, ver la primera temporada de Psycho Pass, ver la película de Psycho Pass, y recién ahí empezar a ver la tercera temporada. Bien, tenemos Bien. tarea entonces. ¿La película sucede antes de la tercera? ¿Es así? ¿Está No. en el medio? Sí, la película sucede antes de la tercera, después de la primera, y sucede no en Japón. Sigue el viaje de uno de los personajes centrales de la primera temporada. Paco. Bueno. Es como un spin-off. Muy Es como una spin-off, Muy sí. recomendada entonces Psycho Pass. Para, ¿vos la viste, Santi? Yo vi el primer capítulo de la primera temporada, me pareció muy interesante y no vi nada más, no sé por qué. Bueno, Y ahí, Quizás tan interesante no me podés pareció, verla ahora. pero igual sí comparto todo lo que decían sobre todo este primer capítulo. Es muy interesante este mundo, es muy interesante cómo funciona el sistema represivo. Ese es como el tema. sí. Recuerdo que eran buenas las animaciones. Creo que lo que me pasó es que cuando estuvo la discusión filosófica de no sé qué, Al principio del capítulo, era el principio del capítulo, no terminaba el capítulo así, cuando se encuentran el de pelo blanco con el de pelo negro. no me acuerdo. Por eso fui a como lo más. Es probable. Bueno, Sí. no sé, pero era como que no tenía ganas de más eso y seguramente me puse a ver, no sé, Brooklyn Nine-Nine, no sé. Sí, puede ser. Algo que requeriera menos potencia mental. tal vez, Engancha, para pero hacerlo, requiere claro. cierta atención. Una última cosa. algo para compararla, solamente para elevar más a Psycho Pass y pegarle a esta otra serie que odié. ¿Se acuerdan de esa serie con Kevin Bacon? Que era un tipo que era un psicópata que manejaba como a otros cientos de psicópatas. Sí, The The Following. The Following, The The Following Following, se sí. llamaba. Ah, sí. Y que como que la frase de la serie El tagline. era 100 criminales con 100 criminales una solamente, que irónicamente terminó siendo totalmente cierto, porque los criminales en esa serie se Sí. se comportaban como si tuviesen una centésima parte de un cerebro humano. Claro, sí, me acuerdo. Esto- Bastante chotas. Sí. Psycho Pass, entre muchas otras ideas, ejecuta esta idea, pero bien. Bien, buenísimo. Suena muy mal la premisa de eso. malísimo, No, sí, creo que la sí. premisa es buena, pero la ejecución Mal era ejecutada, pésima, sí. Era una serie de Warner, del canal Era Warner floja, estaba al Brothers. nivel de un CSI, un Law and Claro, Order, era sí, floja pero- en la escritura. Nosotros ya volvemos con La Bastardilla es Nuestra, y en el próximo bloque vamos a tener o la columna de Cesarinovek, o vamos a estar hablando de nuestra película del mes de noviembre, o tal vez His Dark Materials, pero si no, todo eso vamos a tener en el programa de hoy, que es del otro lado. Ya volvemos. Estamos de vuelta con La Bastardilla es Nuestra, y ahora llega, teníamos que tener la bizarreada, teníamos que tener la locura de vuelta en el programa, y tenemos el informe Novek. Pipi, no sé si hay algo de esto, pero Buenas noches. ¿Cómo va, Cesari? ¿Todo bien? Bien. No es de las bizarreras más interesantes que les pueda traer. Ah, no, entonces cortamos pero para mí ya. sí es interesante, así que Tiene que se ser nos da de igual. John Waters. Iván, John vamos a Waters tener para- un bloque de efecto de sonido. Ahí está. ¿De qué nos viniste a hablar hoy, Cesari? Hoy vine a hablar de Harry Stephen Killer. Ahí va.
era un autor de la época dorada del Que pulp. Keller, ¿no? Killer. Asesino. Claro, porque asesino. sería como re buen nombre que se llamara No, asesino. como Helen Killer, no, porque ese era Keller. No, Keller, el Keller. Sí, Killer. Helen. No, Helen No, pero este es Helen con Keller. 2E. Ah, con 2E. Que él era con 2L, creo. Helen Ahí va. Mirren. Sí. Bueno, este tipo nació en Chicago en 1890 y murió en Illinois en 1967. Conoció una etapa de esplendor entre los años 30, entre los años mediados de los años 20 y fines de los 40. Dos de sus películas fueron adaptadas al cine. Una de ellas fue Noche de Sing Sing, que se adaptó en 1933. Y hay otra donde trabaja Bela Lugosi, que se llamaba The Mysterious Mr. Wong. Un ¿Eso ya era en chino. la época de decadencia de No, Lugosi, esa es la o época. De Lugosi 1935 estaba ahí. es después de Después de Drácula? sí. Claro. Bien. Lugosi haciendo un chino siniestro. Sí, me acuerdo de haber visto imágenes de esa Los película. chinos siniestros son como parte del plantel fijo de las novelas de Killer, igual que los freaks, que los cráneos que andan dando vuelta por ahí perdidos, o sea, como McGuffin, ¿no? Sí. Eh, Nadie denunciaba Person- whitewashing en esa época, eran todos blancos no. De hecho, disfrazados de todos los asiáticos personajes de alguna demoníacos. etnia tenían alguna extravagancia, así como Claro. como el tipo Mr. Cairo del halcón maltés, Sí, que también es como que todo el tiempo acentúan que es extranjero y que por eso es estrambótico. Ajá. Ah, Bueno, este tipo, la novela más conocida de él se llama Noches de Sing Sing, ujú. que es de 1927, si no me equivoco. Tiene un argumento bastante particular y es ejemplar para el tipo de tramas que él tejía, que eran indescriptibles. Imagínense una especie de César Aira con LSD, Ah, mierda. totalmente fuera de control. O sea, dejaba que fluyera, digamos. Como Sí, que pasaba pero lo que pasaba. Claro, o ¿Quién sea, tiene uno el le lee y problema de la parece droga? como que la va improvisando los cachetazos o que cada capítulo parece escrito por un autor diferente. Y el grado de confusión llega a tal punto que uno no está seguro bien de quién es el protagonista y cuál es la trama. Mm. Pero él sostenía que todo su escritura estaba minuciosamente esquematizada y planificada con un método de su creación que se llamaba Web Work Plot. Ajá. ¿Cómo sería el método? Como ¿Como diseñar ramificado? tramas ¿Como una como telaraña? telas de araña, sí. Ajá. Hay una imagen que les puedo mostrar aquí. Que ¿Saben cómo es Es una un programa de telaraña? este es el plot de Ah, bien, su estamos novela viendo un gráfico, ahí lo vamos a poner en el Instagram. La en el voz de vivo. los 7 gorriones de 1924. Hay líneas que van para todos lados y parece un mapa de Villa General Verdad. No, Como los locos que quieren descubrir una conspiración en el Sí, pizarrón. sí, y parecen ponen- varios, claro. Bueno, ese plot él lo incluyó como ilustración del ensayo para ejemplificar su forma de trabajo, que son empieza como que, bueno, el personaje va de un punto A a un punto B, pero en el camino se cruza con esto que lo desvía. Claro. Empieza a generar un montón de desviaciones pero con compás y escuadra, ¿no? Bien. Y donde están las intersecciones se generan situaciones nuevas que proponen nuevas desviaciones. O sea que Y todo lo contrario de lo que se podría interpretar solo al leer la obra. El tipo era sumamente estructurado, sumamente... Según él. Claro, sí. Y después de un plumazo, todas esas cosas que parecen ir hacia ningún lado, una especie de entropía literaria extrema, en un solo capítulo o en 3 páginas, te lo cierra todo y todo tenía que ver con todo. Qué trucazo, ¿no? En Noche de Sing Sing, por ejemplo, son 3 condenados a muerte. Ujú. En un evento social de la alta sociedad, digamos, un tipo que no era muy querido por nadie aparece muerto con 2 balazos. Bien. Y hay 3 sospechosos, uno detrás de la cortina, otro debajo de la mesa, otro está detrás de él, así. Y los 3 tenían un revólver. Claro. Entonces, como no logran descubrir quién es el asesino, se decide que los 3 van en cana Ujú. y que viene el intendente y le dice, acá hay un indulto en blanco. Sabemos que uno de ustedes es inocente porque solo hay 2 balas y y había 3 revólveres. Bueno, ya que el asesino no está dispuesto a confesar, decídanlo entre ustedes. Bien. Tienen hasta el amanecer. Y el que salga en el indulto se va, los otros 2 serán ejecutados. La historia Eran- transcurre a lo largo de la a lo largo noche. de la noche. Entonces resulta que los 3 son escritores de muy alta reputación Ah, bien. y de novelas de misterio. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Oh, Dios. Y ahí empieza, esa es la bienvenida al mundo de Killer. Entonces los tipos se ponen a charlar y deciden que a uno de ellos se le ocurre una idea. Ujú. Los 3 tenían motivos para odiarlo mucho al tipo. Claro. A uno le había quitado la novia, al otro le había cagado una herencia, al otro lo había humillado en público, no sé.
que hay un guardia irlandés así, con muy poca instrucción y un bigote bien tupido y rojizo, Bien. que un tipo simple, digamos, que va y viene. Y en un momento que el tipo no está, deciden la forma de resolverlo. Que cada uno de ellos le va a contar una historia al guardia, y el que cuente la mejor historia según el guardia es el que va a salir exceptuado de la ejecución. ¿Estás seguro de que no es la trama de un chiste de Larry de Clay? No, Pero un gran lector, según lo que un gran investigué, lector de parece Keller, que Larry Killer Keller. era muy fanático de las 1001 noches. Ah, Y bien. ese concepto de cajas chinas, la historia, La historia dentro de la historia lo lleva hasta 5 o 6 niveles de subnarración, digamos. Dentro de esta historia hay Sí. otras también. Y, sí. Entonces, cuando arranca el certamen, lo llaman al guardia, queremos entretenerte la noche, qué sé yo. Bueno, y le empiezan a contar una historia a uno de ellos. Y ahí arranca la primera novela. Son 3 novelas adentro de una novela, porque son larguísimas las historias. Y Bien. cada una de esas historias incluye subtramas y múltiples personajes. Es una buena muestra del estilo de él porque en las historias de Killer, por lo general, los personajes, los protagonistas son o un periodista o un tipo que tiene una deuda con la mafia o alguien que está en un aprieto y tiene que resolverlo urgente a contrarreloj y se pone a investigar y se cruza con personajes de los más estrambóticos y que todos tienen alguna pista para completar la cosa. Claro, se Pero mueve la, dentro pero la del mayoría de personaje ellas, policial. pero la mayoría de esas pistas no lleva a ningún lado, solamente te lleva a más distracciones y más distracciones. Había leído por ahí que una de las definiciones por comparación del estilo de Killer era que si las novelas de Agatha Christie son rompecabezas y todos los personajes son sospechosos de ser el asesino, en las novelas de Killer todos los objetos y los personajes pueden ser MacGuffins y la novela, más que un rompecabezas, se parece a una partida de pinball. Suena como Por escrito. parecido con esto de policial que va por muchos lados y parece no tener salida a una de las cosas que hace Pynchon, por ejemplo en Vicio Propio, que tiene como esta cosa de la trama, que es superficialmente un policial, pero hay muchas pistas que no llevan a ningún lado y básicamente una Exacto. transición, es como... Sí. Tuve la oportunidad de ver un diseñador que no era Martín Cristal, pero podría haberlo sido por el grado de obsesión. Hizo un esquema de una de las novelas de Pynchon, me parece que era El arcoíris y la gravedad, Ujú. que era también un espagueti, así una ensalada Sí, de te cosas perdés. que no... Y bueno, Killer además escribía en un rollo de papel continuo igual que Kerouac, pero mucho antes, y cuando terminaba el rollo terminaba la novela. Ah, bien. Se casó con una novia de juventud, Hazel Goodwin Killer, que también era escritora y publicaba cuentos. Y él tenía la costumbre de, en sus novelas, incluir cuentos de la mujer. Por ejemplo, hay un tipo que está en la cárcel, va a la biblioteca porque tiene que esperar, saca un libro y lee un cuento, el cuento de la mujer, que Bien. empieza, se extiende por 50 páginas, termina y sigue la trama. O sea, creaba un mundo, una conectividad, digamos, entre las historias, un pequeño universo, por lo menos. en Eso relación solo a- él lo sabrá porque la verdad que son bastante enredadas. Tenía títulos bastante... Un poroto del universo Marvel. Sí, sí. Para que se Estaba imaginen. empezando la franquicia antes de Marvel. El caso del reloj ladrador. El hombre de los tímpanos mágicos. Las gafas del señor Cagliostro. El caso Marceau y X. Jones de Scotland Yard. Esa novela, por ejemplo, un tipo muere en medio del campo y hay un testigo que dice que lo mató un bebé volador. Ok. Y resulta que era un enano que se HBO. disfrazaba de bebé que bajaba en un helicóptero, lo mató y seguía encima. Había una explicación Sí, sí, sumamente sí, sí. racional, digamos, y técnica para la cuestión. Era, yo pensé que Neil era- Gaiman dijo sobre él, porque tiene fanáticos reconocidos, pero los dos más relevantes eran Neil Gaiman y un novelista sueco llamado Sion. Sion decía, Killer hacía que pareciera verosímil que la muerte de un hombre en medio del campo se pudiera resolver con un asesino disfrazado de bebé que ataca desde un helicóptero. Construirá una trama que lo hacía posible. Era fascinante. Y Neil Gaiman decía, Killer pudo haber sido el más grande de los malos escritores que América ha tenido, pero también el peor de los grandes. No lo sé. Lo puedes acusar de un montón de cosas, pero le adoro. ¿Cómo no adorar a alguien que escribe libros con títulos como El enigma del cráneo viajero? ¡Un niño flotó sobre mí! Voló un auto En otra novela que se llama El rostro del hombre de Saturno, que no es de ciencia ficción, empieza con un testamento. Otras novelas de él empiezan con testamentos, así como que ahí arranca una carrera contra el tiempo para ver quién resuelve algo. Un testamento súper bizarro también que imponen consignas muy ridículas para quedarse con la herencia. En esa novela incluye un cuento que él también es más o menos conocido, incluso creo que en Futurama han hecho una referencia, a ver si alguien Sí, se sí, acuerda. acá estoy acá justo con La extraña historia del dólar de John Jones. Déjame ver, pero bueno, dice que él, Ken
Keller, también un escritor de Futurama sin relación a Clark acá, que para el episodio Time Keeps on Sleeping, el tiempo sigue sleeping, sería resbalándose o como escurriéndose. Sí, escurriéndose. La historia fue influenciada por la historia Extraño Romance. ¿Es de él? Ajá, Strange sí. Romance, ¿sí? Dice del dice cuál es el libro episodio. del libro Y. Chung. ¿Puede ser? Sí, el episodio es Time Keeps on Sleeping. Es un episodio de Pero Futurama. si no, Bueno, la extraña no historia sale, del sale. dólar de plata de John Jones es un tipo que pone $1 en un plazo fijo ad infinitum así y pasan como trillones de años y cuando quiere un descendiente de él sacar el dinero de la cuenta no alcanzaba ni siquiera regalándole todo el sistema solar en una bandeja porque el interés que había acumulado sobrepasaba el valor material Sí. objetivo del universo. Hay un capítulo tangible. que Fry le pasa eso, le recibe Exacto. una herencia de alguien que había depositado algo hace no sé Claro, cuánto claro, tiempo. ese, Sí, ese. sí, Esos sí. países que no tienen inflación ni Sí. crisis No, económicas sí, sí. ni se rigen por el dólar. No, en el futuro solo Entonces sube el el dólar. personaje el que quiere retirar eso, ya que no le pueden pagar, le ofrecen algo a cambio, el tipo decide imponer un nuevo sistema de gobierno para toda la galaxia. Bueno, tramas así, pero eso es un Eso es medio cuento. Vonnegut. Las novelas incluyen como 30 o 45 tramas así, todas entrelazadas en progresión geométrica. Y hay otra. Bueno, él criticaba que los escritores de novela de intriga y misterio intentaran elaborar tramas que explicaran, de que le dieran verosimilitud a las cosas. Para él, el punto fuerte del misterio del policial era asombrar continuamente. O sea, vos no te acostumbras todavía cuál es el personaje y ya te mete cachetazo con varias apariciones más. Claro. Hay uno de los. El caso del cuerpo loco, por ejemplo, arranca con que hayan un ataúd con un cuerpo de un occiso. Y cuando van a verlo, resulta que la mitad del cuerpo es una mujer china y la otra mitad es un hombre negro. Y que Ok, polilla. después el enigma del cráneo viajero, por ejemplo, arranca la acción en un cementerio freak donde van a investigar en la tumba de la mujer araña que había nacido en Cantón, China y que había muerto en Cantón, Ohio. Ah, bien. Bueno, y está todo lleno de referencias así. Killer, Perdón, pero soy una idea de drogado. ¿Sí? Era que algo que se le ocurrió Bueno, en 10 minutos y dijo, "Esa es la soy- novela". Era como Aira con LCD, pero Sí, sí, no, por como eso. Aira con LSD, sí. Su padre había sido mago, ilusionista, y murió cuando él tenía 5 años. Y como tenía muchas penurias económicas, estamos hablando del principio del siglo XX, la madre le alquilaba habitaciones a inquilinos pasajeros, así como una pensión, que la mayoría eran actores de vodevil. Ah, No se sabe qué pasó, pero a los 20 años la madre lo internó en un manicomio. Después eso salió muy fascinado por los locos y odiando a la psiquiatría, a la medicina en Capaz que general. leyó sus historias. Y se recibió de ingeniero eléctrico, y trabajaba como electricista en una fundición todos los días y escribía por las noches y los fines de semana. En 1919 empieza a publicar cuentos, en 1924 arranca con la primera novela esta de La voz de los 7 gorriones, la que tiene la trama toda enmarañada que le mostré el dibujo. Bien. Y como que la pega por un tiempo hasta 1948, que lo dejan de publicar en Estados Unidos porque ya era como que los gustos del público habían cambiado, pero en una época estaban todos los kioscos y producía mucho y vendía mucho, por eso lo llevaron al cine y demás. pero se movía más al principio como folletín, como de venta digamos, de revista y en ese tipo de publicaciones. Claro, en revistas de misterio y policial, pero después las novelas se vendían por separado. Claro. Empezó a publicar en Inglaterra, pero la pegó en Estados Unidos. Y en 1948 lo dejan de publicar para siempre en Estados Unidos y publica en Inglaterra solamente hasta 1953. Ahora, él murió en 1967. El resto de su vida publicó en España. Sus novelas las vendía por $50 e iban directamente a la traducción española. O sea, esas novelas, que eran un montón, más de 20, no fueron nunca traducidas, no fueron nunca editadas en inglés. Claro. O sea, están editas en español, inéditas en inglés. Otro detalle bizarro, el editor, un tal Rafael Reus, que se hizo muy amigo de él, la editorial Reus en realidad está especializada en libros de contabilidad, libros jurídicos y de notarios. O sea, era libros técnicos para escribanos, abogados Claro. y todo eso. Y la única ficción que publicaron era la de Killer. Mira. Y gracias a eso se hizo muy popular en España y es un autor que es muy de culto en España, en Suecia y en Estados Unidos.
Tienen que hacer una película de la vida de este chico. Tiene un club de fans que se llama Harry Stephen Killer Society, que lo administra como página web también un tal Richard Polt, que es filósofo e ilustrador, y que organiza una reunión anual que son 4 o 5, y que arrancó el club como una forma de agasajar a la viuda, aunque nadie había leído nada, juntaron 50 personas y querían agasajar a la viuda para que le dé manuscritos inéditos. Dejó 12 novelas inéditas, ahora tanto en inglés como en español. Habían hecho una media Y resulta fiesta. que la viuda los había vendido o los había tirado, no sé. Esta porquería que ocupa espacio. Era un tipo bastante... Además, bueno, no tuvieron hijos y tenían como 20 gatos. Cuando muere la mujer se casó con la secretaria, que es la viuda a la cual quisieron agasajar. Y fumaban una pipa muy extraña que era como si fuera una lapicera, era como muy finita. Y le ponía un pucho en la punta. Ah, O sea, era una pipa para como una boquilla, a claro. escuadra. Sí. Una cosa así. Murió prácticamente en el olvido y permanece ahí desde entonces. O sea que el pucho apuntaba para arriba, eso Sí, estoy tratando de imaginar. exactamente. Qué bizarro. Bien. También tenía un peinado muy extraño. Se parecía a Arthur Machen de viejo o a Picasso de joven. Tenía Bien. así muy poco pelo, un mechoncito al costado. Sí, acá estoy viendo acá una foto, una de las pocas Parecía un fotos signo de quizás. pregunta el flequillo de... ¿Cómo es? Un fleco a lo Clark Kent, para que se hagan una idea. Sí, una listo. pregunta. En el momento en que empezó a ser más o menos exitoso y eso, ¿empezaba en Arguita? O sea, ¿murió más o menos no murió viviendo en la bien, miseria. o- No, vivía como un jubilado, digamos, pero... digamos, no pasó hambre, pero quedó en el olvido en el sentido que, o sea, le compraban los libros de España, qué sé yo, pero no murió en la miseria. Está bien. Sino que ya no volvió a conocer años de esplendor. Pero su decadencia editorial con el público se debe pura y exclusivamente a que cada vez fue volviendo más ininteligibles y delirantes las novelas. Bien. No le podían seguir el cuadro. Claro. Exactamente. Bien. Un autor muy interesante que lo recomiendo en la página spabook2.com, que es donde subieron todo el material que supo estar en spamovie.com, que lo bajaron en febrero. Se pueden encontrar 3 novelas de él: Las gafas del señor Cagliostro, Noches de Sing Sing y La cara del hombre Saturno. Bien. En Spabook. En spabook2.com. Y decías, hay 2 películas basadas en su obra que son... Sí, la Noches de Sing Sing, ¿Y la que otra? creo que tiene más de una adaptación, pero hasta donde yo pude corroborar, por lo menos una, Bien. de 1933, y de el misterioso Mr. Wong, que Ahí es va, la que la de trabaja Bela Lugosi. Bela Lugosi. Bueno, muchas gracias, Cesari. nada. Muy interesante, Espero la que lo verdad, la lean. vida de Sí, este muy hombre. buena. Yo me he divertido muchísimo. Sí, no sí. será la alta literatura, no es Pynchon, Sí. no es Aira, pero realmente... Quizás. Si estás deprimido, lo agarrás y te olvidás. Es muy, muy, muy divertido. Así que te terminás riendo mucho. Eso sirve para todo carcajadas. nuestro público. Creo que todos estamos bastante deprimidos. Justo Para lo nuestros necesitaba. 3 oyentes depresivos de todo el territorio nacional. Y esos son todos los que necesitan. ¿Eso no incluye al padre Iván? No, es el depresivo. padre Iván no es para nada depresivo. Bueno. Saludo al padre Iván que siempre nos está escuchando. Gracias. Saludo al padre Iván. Nosotros ya volvemos con La Bastardilla es Nuestra. Quédese para el resto del programa. Tenemos His Dark Materials y tenemos Melancolía. I have crippling depression. Hola. Simon and Garfunkel, qué divertida banda sonora para nuestro bloque de noviembre. En octubre estuvimos el mes de terror y les trajimos una película de terror por programa, pero en noviembre tenemos una nueva propuesta que voy a explicar a continuación. El señor Lemmy Lunar, decir a la gente de qué se trata esto. Vamos. No estoy diciendo penes, estoy diciendo PPNP. Ah, no era de penes. No estoy Muy hablando bueno. Pepe. Es muy bueno. Dale. Ah, vos Explica. estabas siguiendo sin... Explica. Cantando solamente bien. esa columna. Pero yo tengo otra. PNP Deluxe. ¿Se acuerdan de PNP? La banda sonora de PNP. ¿No? Con el De Portal. de Portal. Sí. Portal Pensé de que la los gente se iba a perros. acordar de eso, pero no. No era un violín Portal, ¿no? No, pero tuvo algunos comentarios ahí medio... Debería en su ser, momento, claro, medio sí. fachos, sí. La Fachos, columna sí. No se trata de Portal tampoco. No, tampoco. PPNP sería películas para no ponerla. Acá sí que no se coge. O sea, todas las que veo. Más o menos. O sea, así estamos. Bien. Así estamos. Así están las cosas, país.
en la internet hay un desafío durante el mes de noviembre que se conoce como el NNN, es No Nut November, que es el desafío de no acabar durante todo un mes. Se supone que si sobrevivís el mes sin acabar de ninguna manera, ya sea por masturbación, por relaciones sexuales, La tesis. o la tesis, ciertas carreras, adquirís ciertos poderes que, bueno, más o menos se dice que la persona que llega al día 15-20 ya más o menos puede levitar unos 20 centímetros del piso y Bien. es como que Alcanzó el nirvana. empezás a cazar el nirvana. Cuando llegás a los 30 sos un iluminado. Bien. ¿Quién genera ese desafío? Los incels. Muchos incels. Pero bueno, y viene más o menos preparado para diciembre, que es DDD, es Destroy Dick December, cuyo desafío es el 25 de diciembre masturbarse 25 veces, y no está en lo absoluto recomendado porque te puede hacer mal a muchas ¿Hay noticias partes. sobre esto? Por el Organismo Mundial de la Salud no está recomendado. Exactamente. Y por Jesús. No, esto es como 4chan, Reddit y todos esos lugares llenos de incel que 9gag, no sé si conocen. Público del Joker. Claro, público del show. Entonces, se me ocurrió hacer esta columna de decir, bueno, ya que podemos hacer el desafío, ¿qué películas te ayudarían a no acabar? ¿Qué películas? ¿Te está yendo bien con el desafío, Lemmy? Sí, vi la película de hoy y tengo para 3 meses. Entonces pensar en qué tipo de películas son para no ponerla, porque o te secan la concha o te producen una disfunción eréctil. Te quitan el líbido. Te quitan el líbido, las ganas de vivir, no sé. O sea, hay un montón de películas, o sea, habrán visto. Y por eso la primera propuesta de este martes es, había pensado varias, pero entre las que pude elegir es Melancolía. I have crippling depression. Exactamente. Melancolía de Lars von Trier del 2011, como sabrán, si no la han visto, bueno, si no saben quién es Lars von Trier, es un director de... El forro. Sí, ¿De dónde? ¿De Dinamarca? ¿Danés? ¿Danés? Sí. ¿O Dinamarca? Sí. Yo digo que es un Digamos forro que- porque hace Sí, todas Dinamarca. películas para sufrir mucho, pero mucho. Sí, te odia. Danés, te sí, odia danés. como público. Odia a los Odia- espectadores, odia a los actores, odia a los personajes, o todo. Exactamente, todas las películas están muy bien hechas. Menos los nazis. No odian Buques. menos los nazis. Googleé el Lars von Trier nazi. Esta es una película que dentro de las que he visto es una de las mejores representaciones de la depresión, básicamente. La sinopsis es en un mundo parecido al nuestro, donde de repente hay un planeta que se acerca, es un planeta que va a aparentemente chocar con la Tierra, y el planeta se llama Melancolía. La película está dividida en dos partes. Una va centrado en dos hermanas de familia asquerosamente rica. Son todos gringos. No hay cero diversidad tiene este tipo en cuanto a raza, en cuanto a nada. O sea, En esa peli igual. no, y en las otras tampoco. No importa, hablemos Pero de... está William hablemos- Dafoe. Sí. Sí, bueno, pero sigue siendo gringo. Pero William Dafoe no está en esta peli. No, en esta No, en película. esta no. Pero William Dafoe para mí es como una especie diferente. Bueno, y está Bjork. No te olvides de Bailarina en la Oscuridad. Sí, pero sigue siendo Nueva York es una Björk. especie diferente. Yo también lo pienso, pero no lo digo. O sea, Björk parece de otro planeta, pero es de Cállense. es de una etnia diferente. Ah, Sí, es cierto sí, eso. porque no la pone. César Inoue que está hablando, diciendo cosas muy interesantes, pero fuera del micrófono. Sí. Por favor, César Inoue. César. Björk
pertenece a la etnia lapona, que están más emparentados a los inuits, a los esquimales, que a los nórdicos. Ah, por eso tiene esa cara de China. Así es. Ahí va. China. Che, un detalle más. Eso Sí. de no eyacular para conservar la fuerza viene de la alquimia china, que decían que así podías vivir hasta 200 años. Sí, yo calculo que esta gente de Reddit y de 4chan no tiene idea de Los alquimia japoneses china. tienen toda una mortal. técnica que le llaman método Karetsa. por Ah, ahí va. Qué buen dato porque no lo tenía en lo absoluto. Googleen método Carezza. Sí. Googleen NNN, o sea, No Not November, y hay mucha información en torno a eso. Googleen César Inovic Illuminati. Y sobre todo por la cantidad de poderes que podés llegar a adquirir si cumplís con el reto. Como les dije, a los 20 días empezás a levitar. Pero bueno, volviendo a la película, es una película, la elegí ¿por qué? Porque básicamente terminás de ver la película y yo la terminé de ver hoy, la vi en su momento, ahora 2012, 2013, y la terminé de ver hoy y me provocó una úlcera. O sea, tengo en este momento una gran acidez estomacal debido a esa película. Solamente. No debido a tu Sí. estilo de vida, digamos. Ni a la cerveza ni el whisky. No, ni el pucho, ni el whisky, ni las 3 pizzas que comí al mediodía. Culpa de Lars von Trier. No. Fue Lars von Trier. Exactamente, fue Lars von Trier. Es una película que terminas de verla y te quieres morir, básicamente. No te quedan ganas de vivir, mucho menos de tener sexo. Básicamente, entonces, en la historia hay un planeta que se va a estrellar con la Tierra y mientras tanto... Mientras tanto, la película empieza de una manera muy extraña porque te muestra todas imágenes de corte surrealista, digamos. Claro, pasa que Lars von Trier también, en todas Sí. las películas, en todos los inicios de películas, siempre se mandó en slow motion, quemándote la cabeza, tipo, bueno, ya está, Con ya, algún sonido ya te bien ablandaste, estridente, digamos. sí. Ya. Sí, Te sonidos comiste este estridentes. garrón de ver 15 minutos de slow motion de unas imágenes extrañísimas como en Bailarina en la Oscuridad. Sí. ¿Viste cómo arranca? No. Arranca con todas unas imágenes que van y vienen, unos mandalas, unas como tinta en agua. Ahí va. Te quema la cabeza y ahí arranca todo el garrón. O sea, es muy lindo de ver, digamos, está muy bien logrado. Claro. Tiene o sea, usa un tipo de filtro, al menos en esta película, que está todo muy bien planteado. La película, como película y técnicamente, me parece excelente. Sí, sí. Estamos hablando de Lars von Trier igual. O sea, Sí. es como Claro, increíble es todo lo que como- hace el chabón. O sea, sí, sería una redundancia, obviedad decir que está todo bueno lo que hace, porque el chabón es muy dedicado y hace muy bien las cosas. Sin embargo, la película la detesto. Porque... No, volviendo. Está dividida en 2 partes. Se centra en la historia de 2 hermanas, Justine y Claire. Empieza con la parte de Claire, interpretada por Kirsten Dunst, donde es el casamiento de ella y te muestra todas las variaciones de humor y el espectro de humor que puede llegar a demostrar o expresar una persona con un tipo de desorden de bipolaridad, que es más o menos dentro de las lecturas que se han hecho, es esto, no es solamente una depresión, sino que es una mina que tiene bipolaridad así diagnosticada clínica, y en el momento, de hecho en la película se muestra que la mina toma medicación. La segunda parte es la historia, esa era Justine. La segunda parte es la historia de Claire, que Claire es la hermana, tiene la familia y es todos los eventos que suceden cuando ya se sabe que se acerca a este planeta. O sea, la primera parte no tenés idea del planeta que se llama Melancolía, no sabes por qué se llama así la película, ves el casamiento, toda gente careta, el wedding planner diciéndole a la novia, me arruinó la boda, porque la novia se desaparece, dice, no la voy a ver, y se tapa la cara cada vez que aparece. Es un personaje la mina. muy divertido, me gustó. Sí, Udo Kier, Sí, Cesari. Udo Kier. Udo Kier, sí, muy bien. Un gran actor, raro, bizarro. ¿Lo ubicás? Sí, sí. Sí, sí. Mi Idaho privado, que hace un personaje, un papel My Private Idaho. Con que Keanu. hace un baile bastante perturbador en la película esta de Gus Van Sant. No. Que es un viejo gay que se lo lleva a la habitación a River Phoenix y a Keanu Reeves. Y a Keanu Reeves. Ahí va. También hizo papeles de nazi amanerado, solo comparables a los de Helmut Berger. Ya. Sí, Ok, bueno. Y nos Despacio, perdimos. cerebrito. Igual, una cosa, yo creo sí. que cabeza a cabeza con Melancolía está El árbol de la vida de Terrence Malick.
No, bueno, Dios esa mío. podemos Está tirar. sangrando la nariz con tanto. La idea podría ser, vamos a ver si en las redes tiramos una, a ver si Esa nos es ocurre buena, esa a es buena, una el árbol no- de la vida para no Sí, sí, ponerla, bueno, es- Claro. bueno. Por la otra que pensé era la de David Lynch, Inland Empire, Ah, también. que es una pesadilla de 3 horas y básicamente decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy viendo esto? Sí, Pero bueno, justamente Elías, nuestro columnista invitado del Programa anterior, anterior, ¿sí? sí, el programa anterior, nos sí. recomendaba Lynch también, alguna de Lynch ahí, así que le mandamos un saludo a Elías. de una. El tema es, volviendo a esta película, como les decía, es dentro de las que he visto una de las mejores representaciones de lo que es una depresión. Te logra transmitir el sentimiento depresivo que está atravesando esta persona, en este caso Justine, porque es la que está ahí básicamente pasándola mal. Y te quedas con esa sensación en la película. La película no tiene un buen final, no tiene nada que te rescate en ningún momento. O sea, dentro de la filmografía de este director, la otra que vi es Dogville. Y en Dogville tenés un final que te quedas bien arriba porque decís, bueno, un gran payback que te termina, a pesar de que pasan cosas muy extrañas. Más satisfactorio, digamos. Es mucho más satisfactorio. En este caso no tenés nada. Es la muerte misma. O sea, diría... Sí, decime. No, termina. No, eso es todo lo que... No, que además, yo también la vi en su momento, 2012, 2013, algo así, y la primer parte vemos como el personaje de Justine, o sea, claramente está muy mal ella, y está bien, yo no lo había pensado así, pero me parece que sí, que efectivamente es una muy buena representación de la depresión, y con este personaje como con algunas actitudes como más autodestructivas, y en la segunda parte es como un personaje que se rindió ante el malestar en el que está, en algún punto. Claro, o sea, no sé si hablaría como rendición porque implicaría algún tipo de voluntad o control. En ese punto me parece que es clave el tipo de representación porque llega a un punto de voluntad cero. Sí. O sea, sí, no se puede, no puede levantar la pierna para meterse en una bañera aun cuando la hermana la está sosteniendo. Y en la segunda parte, o sea, como que te muestra las dos facetas. Uno, lo que ella atraviesa, la primera parte, lo que ella atraviesa los cambios de humor, ¿sí? Hasta que llega a un punto sumamente bajo. Y la segunda parte, donde se enfoca en la hermana, es lo que genera en el entorno. Lo que genera en el entorno la presencia de alguien con esta disposición. No voy a hablar de trastorno, no voy a hablar de enfermedad, con esta disposición. Y sin embargo, cuando se da cuenta de que el planeta va a chocar efectivamente, ella finalmente se relaja, es decir, bueno, finalmente va a suceder, no tengo la voluntad para hacerlo por mis propios medios, si hablamos como de terminar con la vida, entonces va a suceder. Y ves cómo todo el resto se empieza a desesperar. Sí, decime, Santi. Sí, que yo en su momento también la odié muchísimo esta película, pero porque a mí no me gustan las películas que me hacen solamente sufrir. Y yo creo que Lars von Trier hace eso. Yo vi unas cuantas de Lars von Trier, esta y otras más las vi con una ex compañera mía que le encantaban. Y yo terminaba la película destruido y ella estaba como, qué bien esta película que vimos. Y yo como, mátenme. Pero Así es hay Lars. una de Lars von Trier que me parece peor todavía, como más heavy para este segmento, que es Anticristo. ¿Vieron Anticristo? El anterior, creo que- No la pude terminar de ver. O sea, vi los 20 minutos. Es increíble. Me gustó Y- más Anticristo. Me parece. a mí me Anticristo gustó creo más, que a mí sí, también sí, me sí. gustó Luego más. unas imágenes más, no sé, me parecen ¿Más más interesantes. perturbadoras? No sé perturbadoras, pero interesantes. Y Visualmente perturbadoras. me pareció más interesante. Y esa también me pasó de verla con una amiga. Era como una juntada, veamos una peli. Bueno, veamos Anticristo. Alta cita organizada No, vos, y era Santi, como un grupo del que yo no era Acá tan sí cercano. que no se coge. Yo no era tan Compremos cercano. una bolsa de chisito y veamos Anticristo. Yo no era tan cercano a ese grupo. Entonces era como, bueno, era gente como cinéfila. Bueno, seguramente me van a hacer ver una buena peli. Obviamente pregunté, che, ¿no es una de terror? No, ese es otro Anticristo. Bueno, está bien, veámosla. La chica que quería verla, a los 5 minutos se fue a ver. La chica que era más amiga, a los 10 minutos se fue a dormir. No sé qué dije. A ver, no, se fue a dormir. a ver. Y lo terminé viendo con otra que ya la había visto. Y
y era como que se deleitaba mucho con todas las cosas terribles que pasaban en esta película, y yo estaba como agarrado de los apoyabrazos, como... No, por favor. Así toda la película, un sufrimiento espantoso, y terminamos y yo dije, qué buena película, bueno, me voy a dormir. Y yo como, me tenía que volver a mi casa en bici, y era como, no, ¿por qué? ¿Por qué es pasó eso esto? que le sale de la oreja al gatito? O sea, Basta, ya. más allá de que a mí me resulta todo muy perturbador, lo odio sobre todo por cómo siento que me odia Lars von Trier. Son unas producciones que son muy zarpadas, porque logran meterse en tu cabeza y transmitirte muchas cosas. En ese sentido, me parece impresionante, más allá que sí, lo detestamos por nazi, porque te odia, básicamente. Y... Salto, ¿cuestionas la parte de nazi o la ¿Cómo? de que te odia? No, es nazi. No sé qué tanto lo... Digo, bueno. Pero bueno, sin embargo, es eso. Te plantea imágenes... A mí me parece muy, muy, muy hermoso todo el tipo de imágenes que te propone. Surrealismo más, surrealismo menos. O sea, las formas que te plantea. Y siempre es distinto. No hay una película que sea igual a la otra. Siempre tiene, si bien tiene ciertos elementos, como decía la Cami recién, que empieza con cosas así medio surrealistas y qué sé yo. Pero... hay una línea muy marcada de lo que quiere transmitir con la película y lo que se propone lograr, y lo logra muy bien. Entonces, me parece que, o sea, hay gente cinéfila y hay gente también masoquista, a la que le gusta sufrir. En otro plano también lo pensaba, que con esto de la representación, es decir, está bueno también que no todas las películas te dejen esa gratificación final y que no todas las películas te quede bien. O sea, no es un cine Hollywood en la cual gana el héroe o lo que sea, ¿no? Sino que te transmiten un sentimiento y te quedas ahí apesadumbrado o con una úlcera, y es no solo creo que apunta a eso, pero no solo la cuestión de que termine bien en el sentido de Hollywood, de que gane el héroe, sino de que el público se sienta como satisfecho con un final. Porque vos podés tener una película de Hollywood en el que el final no es un final feliz, en el que gana el héroe, pero vos salís sintiéndote como gratificado por la historia que te cuentan. Creo que el cine de Lars von Trier más apunta a que te sienta la mayoría de las veces incómodo, claro. Y no te puedas deshacer fácilmente de esa emoción una vez que te vas de es que ver la película. La idea también dentro de ciertos parámetros de la psicología en la película es que te lleva a un lugar incómodo, pero también te tiene que traerte, también te tiene que volver. Claro. O sea, que es lo que hace la mayoría de las películas de Hollywood. Te plantea una situación de mierda, la personaje atraviesa eso y está todo mal, y después sí, tenés una gratificación porque algo se resuelve, una tensión que se va. Pero acá no. Sí, acá no te da esa liberación al final. Claro, acá te lleva y te quedás con eso, y salís del cine con eso, salís de ver la película con eso, salís del baño con el celular con eso. No sé dónde ves la película, pero te queda y bastante te dura. Perdón, no sé si lo dijiste, que son muy buenas las actuaciones en Melancolía. Está Kirsten Dunst como protagonista. ¿Lo mencionaste? Sí, dije Kirsten Dunst y Charlotte Gainsbourg. Y también aparece Alexander Skarsgård y el padre de... Stellan. El padre y John Hurt también está. También está Kiefer John Sutherland, ¿Cómo también se llama? papel Kiefer extraño. Sutherland. De 24. Sí. Che, y Claro verlo en algo un que papel así, ¿no? no charlamos o tal vez no estaba prestando atención, la relación de Kirsten Dunst con el planeta. Bueno, ella sabe cosas. No, hay un momento en el que, o sea, ella tiene una conexión con el planeta, con Melancolía, digamos, y supongo que también puede empezar en el principio de la película sí se sabe algo sobre Melancolía. Cuando ella está por entrar a su casamiento, le pide a ¿cómo se llama? Kiefer Sutherland, que es un astrólogo, no sé qué, algo. Sí. O un aficionado, digamos, que sabe demasiado, le pregunta cuál era la estrella, y él le explica, Antares, digamos. la de la constelación Antares, de la constelación de Escorpio. Ahí va. Pensé que estaban hablando sobre el planeta. Bueno, en la segunda parte de la película, cuando ella está en este pozo depresivo horrible, que hay una frase muy buena que me gusta mucho, que le hacen la comida favorita y la prueba y dice... Esto sabe a ceniza. Sabe a cenizas. Y es como, ¡ay, qué garrón! Bueno, y
hay momentos en los que ella la ven, la hermana, a la orilla del río desnuda, tocándose mientras ve el planeta, digamos, que Sí, está todo mientras el iluminado. planeta Todo iluminado por este Es planeta. una muy digamos. buena escena, eso me gustó mucho. Es muy buena escena. Y también es como que le ayuda, digamos, esta situación que vos decís, este pozo depresivo en el que te encontrás como no sé si rendido, digamos, pero como a la deriva y a lo que pueda llegar a suceder, porque ya sabes que nada Resignado, digamos. Claro. Claro. Y encuentra al final de la película, o bueno, en la segunda parte, una especie de satisfacción, digamos, y de calma con el hecho de que Melancolía se acerca y que está todo bien real. Claro. ¿Entendés? Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Audio original de la peli. Exactamente. Kiefer Sutherland gritando eso mientras se tira un río. Eso. ¿Estamos? Yo quiero decir, Me están haciendo señas y no entiendo. bueno, esa fue la película Melancolía en la nueva categoría del mes. Lemmy Luna repetió una categoría PPNP, que sería películas para no ponerla. eso va a ser nuestro noviembre. Y vamos a hacer columnas para no ponerla. Está bien, porque se necesita más de eso. Así que recomienden, Demasiado sexo Jami, en- recomienden demasiado en sexo en Instagram esta- y en Facebook también qué películas podemos ver En este para piso. no ponerla. Así que comenten ahí y coméntenos también qué les pareció Melancolía, si a ustedes les funcionó o no para Bajar bajar la su libido. libido. Sí, nosotros ya volvemos con la bastardiza nuestra. Viene His Dark Materials en el próximo bloque. Por alguna razón, ninguno de nosotros tiene hijos ni ha formado una familia. Placebo, Metz, era lo que estábamos escuchando hace un momento. Estamos de vuelta con La Bastardilla es Nuestra y vamos con el último bloque del programa, que va a ser His Dark Materials, que está traducido como La Materia Oscura, una serie que está empezando a salir ahora, recién salió el segundo capítulo. Esa es la traducción, qué horrible. Sí, pero igual His Dark Materials Eso es sus materiales oscuros. sus materiales oscuros, Sí. pero los materiales de él. Claro. No de cualquiera, de Claro, él. de él. ¿Y quién es este Hay un oscuridad, género ahí. si puede saberse? Pero en realidad, bueno, sí, estaba haciendo una novela con el mismo nombre, una serie, una trilogía, son 3 novelas de un tal Philip Pullman, que salieron entre los 90s y el 2000, y tuvo una adaptación al cine en los 2000, es de 2008, si no me equivoco. La Brújula Dorada. La Brújula Dorada, que es el nombre del primer libro, o bueno, en realidad la traducción del primer libro, pero que le fue bastante mal. Era una producción que estuvo bastante bien hecha, pero se ve que a nadie le gustó y nada, No, es hicieron que la primera película y nada más. Es que era la época de después del Señor de los Anillos donde Claro, querían adaptar horas largas y todas esas cosas. y la idea, por eso le pusieron La Brújula Dorada con el nombre del primer libro, como para hacer la trilogía completa, pero le fue muy mal. O sea, igual- actúa Nicole Kidman. A mí me gustó. Sí, tenía sus virtudes. Estéticamente estaba bastante Sí, linda. estéticamente sí, estaba bien. Sí. Bueno, la cuestión es que ahora está saliendo, producida por la BBC y HBO. No, en realidad distribuida por HBO. Pero eso es un poquitito sí, una marca de calidad, HBO. Como que te da un push ahí, un push. Sí, un push de, bueno, esto puede estar bien. Van a ser 8 episodios. Está producida, es una producción británica, pero tiene actores más o menos conocidos. Está Bastante conocidos, sí. la protagonista, estoy diciendo como todos los créditos y después hablamos de qué se trata posta, pero la protagonista es Daphne King, la niña de Logan, la mini Logan, ¿se acuerdan de Laura Laura Logan? Laura Kinney era no el se nombre. llamaba así, pero bueno. Loganita. Bueno, que era como la nenita que tenía garras como Wolverine, básicamente. Ella es la protagonista. Está James McAvoy, que no está tan claro cuál es su... Crossover X-Men, crossover. Está el Profesor X y Niña Sí, Logan. Bueno, está el Profesor X. Está Ruth Wilson, que a mí me suena mucho y no recuerdo de dónde es. Estaba en The Affair, la serie. Salió en, claro, The Affair se hizo famoso. Se hizo famoso y también estaba en la serie Luther, que también que hace Sí. un gran personaje de una psicópata asesina. Sí. Bueno, esas son como
por ahora, quienes son más conocidos y conocidos Hay un como actor de The actores. Wire también, no sé si lo tenés. El actor Sí, el que hace el The Master. The Master, Sí, sí. sí, sí. Ese Master. lo reubiqué. Sí. Pero bueno, no es tan conocido. Clark Pero Peters. eso lo amo. Sí, yo un poco también. Bueno, ¿de qué se trata His Dark Materials? Después vamos a hablar, acá tenemos como un piso de expertos, Emi y yo. ¿Vos, Emi Álvarez, Sí, la también, viste? sí, Ah, sí. wow, acá tenemos para... Let's begin. Pero, primero como una breve sinopsis. Este es como una especie de mundo victoriano, futurista. Es steampunk. ¿Es steampunk esto? Sí, es steampunk. Bueno, Algunos entonces, anacronismos, pero dentro de o todo. sea, es un mundo en teoría no contemporáneo, con rasgos de la sociedad victoriana británica, pero con avances tecnológicos que en algunos casos se asemejan a los nuestros, como vehículos a motor, globos, no, ¿cómo se dice? Dirigibles, bueno, cuestiones tecnológicas también como más en general. Que tienen como helicópteros. Tienen helicópteros. En la primera escena hay un helicóptero, sí. Bueno, la cuestión es que ese es como el mundo en el que está situado, en donde aparentemente a nivel institucional el sistema funciona de una forma en algún punto muy diferente a la nuestra, con una institución que es el magisterio, que tiene mucho control sobre la sociedad y que se parece bastante a la Iglesia Católica, lo dije, sobre todo por cómo se visten los... No, pero tiene más control, o sea, porque es un organismo gubernamental y que está ligado a lo o sea, religioso. es un organismo gubernamental de alguna forma teológico. Eso, no me sale. Pero la teocracia. Sí, como una especie de teocracia, pero se parece bastante a una Iglesia Católica que tomó un control bastante absoluto de la sociedad. Pero hay como algunas islas de autogestión que son como universidades aparentemente, y nuestra personaje que es Lyra, la niña de la que actúa King, no me acuerdo ahora el nombre, Daphne King, es una niña que es una huérfana que vive en una de estas universidades, es criada por los profesores que parece que le tienen cariño, qué sé yo. En Hogwarts. Perdón, no, es otra cosa. Jordan College. Bueno, Jordan College. y aparentemente hay como diferentes expediciones para tratar de descubrir, sobre todo en el norte, en el Ártico, como qué es lo que está pasando, pero además de elementos steampunk, también tiene elementos como medio mágicos. Fantásticos, porque todas las personas en este mundo tienen como ligada a sí misma una manifestación en forma de animal de su alma, sí, su espíritu, algo así, que son unos animalitos muy simpáticos, todos por CGI, o casi todos por CGI, que en principio cuando sos niño, como que esto se llama Damon, bueno, toman diferentes formas, van como un ratoncito, una mariposita, qué sé yo, pero cuando llegas a la mayoría de edad, adopta una forma definitiva que de alguna forma representa a tu alma, ¿no? Claro, esa definición de la personalidad de uno, más o menos. Claro, está marcado cuando el Daemon se asienta, está marcado que es el paso a la adultez. Sí. Bueno, y este es como el marco, pero hay como muchas tramas. Por un lado, toda la trama política, de intrigas políticas, con qué está pasando con el magisterio y las universidades y la oblación de no sé qué cosa. El y todo personaje de esto. James McAvoy encuentra lo que parece ser una ciudad perdida a través de una expedición al Ártico, digamos. Él considera que hay otros reinos que yo entendí que eran como otras dimensiones. Sí, una cosa así. él considera que hay otras dimensiones. Quiere ir a explorarlas. Sí. Por otro lado, está como toda la trama más como teológica o esencial de qué es lo que pasa en este mundo, que es el polvo, que es algo que es herético hablar de él, pero aparentemente todo el mundo medio que lo sabe. Y claro, acá también. Exacto. Además, un dato todo vuelve. Además, sí, dale, dato. Dale. No, un dato que es de relevancia, que aparentemente se dice que todas las personas como que atraen el polvo, excepto los niños. Salgamos de esto. Lo oscuro, pero hoy pasa en la serie. Pasa en la serie literalmente. Bueno, están como estas tramas, pero por otro lado está que aparentemente hay alguien que está secuestrando niños. Tenemos una especie de tribu de gitanos, o sea, se llaman como Gypsians, que es como
casi parecido a Gypsies. Sí, que como- viejo truco en la Sí, fantasía y sí, ciencia sí. ficción, como que suena como algo que conoce, pero le cambiamos una vocal. Para no alguna ofender a cosa. nadie por las dudas. De Indiors. Y por otro lado, De Hoodans. la historia principal, que es la de Lyra, que es la de Lyra, en donde ella quiere salir del mundo que está circunscripto a la universidad y quiere ser una exploradora y una aventurera. Claro, pero hay también una profecía en la cual Lyra es... y no, eso se dice en el primer Sí, sí, capítulo, una profecía en la Tiene- que Lyra es una parte clave de esa profecía Sí. o la que va a llevar adelante la profecía, que no sabemos de qué se trata la profecía, porque mencionan la profecía, pero dice, no, bueno, y ella es un personaje clave. Bueno, Sí, aparentemente es la razón por la que está ahí protegida en esta institución. Sí, ¿no? Está claro. medio en contra de su voluntad. A ella le encantaría explorar el mundo, pero la mantienen ahí para su protección aparentemente. lo que Nos dicen damos ahí. cuenta porque todo el tiempo está corriendo hacia algún lado. Claro, y la claro, gente sí. le dice, Lyra, y la persigue. Vete a Y tu Lyra cuarto. corre y ella quiere tener aventura porque Claro, ponele, claro. no sé por qué. No me hubiese dado cuenta. Bueno, de eso se trata la serie por ahora. Por ahora salieron 2 capítulos, van a ser 8 y ya antes de que se estrene ya la renovaron por una segunda temporada. Yo creo que ese son el tipo de cosas que está bueno como espectadores, si te está gustando, te da un poco de seguridad, pero que en cualquier momento se puede revertir porque Sí, bueno, sí, capaz la- que solamente la lo plata. dicen para decir, wow, están Sí. confiando mucho, capaz que está buena. Capaz Sí. que Sí. viene- sin viene embargo, publicitaria dentro tal de vez. las producciones que está distribuyendo HBO, como hablábamos hace un rato que la comparábamos con Watchmen, en 2 capítulos pasó mucho más de lo que viene pasando en Watchmen. 4. O sea, en los 4 capítulos. O sea, está muy clara cómo arranca la historia. Hay un problema macro, hay un personaje que se mueve y que tiene conflictos más micro, y sabes más o menos para dónde va todo. Me ¿sabes? gustó el recurso con respecto a esto que decís. Muy simple, muy básico, pero funciona. A mí me funcionó. Usaron el texto tipo Blade Runner o Star Wars. Ah, yo lo vi Un- eso. un- ¿Cómo? es que es un recurso muy básico, pero Sí. te deja bien claro de entrada, sin mucha exposición dentro del capítulo en sí. Listo, porque hay mucho que explicar en realidad. Tienen que decir, Sí. este es Sí, un sí. mundo que funciona así, asá, los Daimons son tal cosa y la niña esta es una profecía. Y vos ya con eso por lo menos sabés y entrar a la serie de qué va. Porque si tuviesen que explicar todo eso con los En la personajes serie. deletreándolo, sería Claro. medio imbancable, digamos. Pero yo lo hubiese hecho quizás, es una fucking universidad, un pequeño paneo de una clase que estaban dando y explicando muy por encima lo que son los Daemons, tal vez 5 segundos. Claro, Tal pero, vez. pero a la vez parece Bueno. que fuera herético hablar de ese tipo de conexiones Ah, sí, puede y ser, ese sí, tipo bueno, de cosas. sí, sí, O sea, es cierto que es un recurso bastante básico, pero está muy bien plantado. Lo podrían haber A mí me resuelto hubiese de gustado otra manera. descubrirlo, me hubiese Claro. gustado descubrirlo tal vez, ¿no? Pero bueno, Sí, pero el tema es que es una fantasía. o sea, está basado grande en también. una novela que es un mundo muy complejo. Sí, sí, sí. Yo creo que lo salva muy rápidamente la serie y bien explicarte. O sea, porque todo eso son cosas dadas para que empiece la trama y Sí, que sí. empiecen las cosas. Incluso, o sea, yo leí el primer libro, si no me equivoco, no sé si lo llegué a terminar. Es muy fiel al libro por ahora, pero pasan 500.000 cosas. Pero a la misma vez, las cosas que pasan en el capítulo 1 y 2 es como que son muchas cosas, pero no son cosas tan interesantes ni tan aventureras. Entonces es un desafío para una historia que tarda bastante en arrancar, por lo menos en el libro, tarda bastante en decir, bueno. O sea, sí, sabes por dónde va, pero ¿cuándo llegamos a los osos con armaduras? Claro. Que es lo que vimos en el con tráiler. respecto a eso, ya que leíste el libro, te pregunto, ¿te parece que una adaptación tan fiel en el sentido del ritmo favorece a la serie? Porque pensaba en cosas como, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que también tiene mucho de construcción del mundo al principio y no avanza tanto, es mucho como enciclopédico, pero en la película la verdad que resolvieron de una forma muy bien resuelta en la primera, la Comunidad del Anillo, de que vos entiendas rápido todo lo que está pasando. ¿Te parece que en este caso le ayudó que sea tan fiel al libro, o podría haberse como modificado algunas cosas para que la acción o la historia avance más? de forma Yo más cuando orgánica? apenas le empecé a ver, yo leí el libro hace bastante, no me acordaba tanto, y vi el primer capítulo y terminó y fue como, esto como serie no sé si está funcionando, como que no te engancha tanto. Por ejemplo, otras series que salieron este año, The Voice. The Voice, en 2 minutos de serie decís, quiero saber qué mierda es esto que estoy viendo, con toda la escena de la muerte y todo eso. Watchmen no tanto, pero Watchmen como que Depende mucho del pasaron material, muchas sí. cosas, de acción, violencia, Rorschach, tiro, no sé, como que esto es mucho menos espectacular el principio, es más como te estoy
sentando las bases para que entiendas. Entonces eso hace, pienso yo, que con lo trepidante que son las producciones, sobre todo de aventura y fantasía últimamente, es un gran desafío si va a lograr mantenerse. Verdad, porque, para mí o sea, vos Salto, dijiste yo ni en pedo sigo viendo esta serie. Es que... gracias por quemarme. Pero también tenés toda la razón, yo ni en pedo sigo viendo esta serie. La pensaba en el sentido de que supuestamente esta era la apuesta de HBO por el nuevo Game of Thrones. Me parece que no... Por lo menos no funcionó así para mí. Yo empecé a ver Game of Thrones sin saber nada tampoco de los libros y me enganché al toque. No está pasando esto para mí. Quizás con un segundo episodio. Nada, Sí. pero tampoco veo en los personajes una complejidad que me motive mucho a ver su interacción, más allá de la trama. La trama es bastante funcional, es conocida y media cliché. Es niño que forma parte de una profecía y por esa razón es más especial que todos los otros niños. Como Anakin. Claro, que quiere tener aventura, Como pero Harry. no puede y al final lo va a tener. Como Anakin. Sí, es como Harry Potter, como todas las cosas. Entonces, Harry Potter y la trama Digimon. no me pareció tan original y los personajes no, hasta ahora solo vi el primero. Voy a ver el segundo porque me dijeron que repunta un poco. No me parecieron tan complejos e interesantes como te diría unos Game of Thrones, que vos ya cuando en el primer capítulo veías a Cersei Lannister, a Jaime, a todos esos personajes, vos decías, bueno, me interesa, hay algo raro acá. ¿Te gustó la escena del incesto? Necesitaba más incesto, His Dark Materials. Eso estoy tratando de decir. Para mí uno de los problemas que tiene es esta cosa de que si bien el personaje es una niña, no entiendo para a qué público está orientado, porque la historia, la trama es bastante básica. O sea, una niña que va a atravesar ciertas peripecias y es aparentemente la heroína de toda la historia, pero no, o sea, como adulto me costaba sentirme conectar en toque, sí. Empatizar, conectar con ese personaje porque es una niña y decir, bueno, pero pendeja, ¿por qué? Ya no soy hace niña. esto? O sea, No, yo concuerdo con lo que dice Salto acá. Concuerdo con lo que dice, o sea, despertó mi curiosidad la serie, digamos, me gusta esta clase de fantasía, sobre todo si son del tipo que tienen alto presupuesto como se ve que lo tiene esta serie, así que ya lo que es la producción y un poco la historia y los conceptos me interesa para seguir viéndola. Pensándolo desde un punto de vista como de productor, digamos, como volando muy alto, tendría que ser un poco más... ¿Qué pasa? ¿Qué fue tan gracioso, Sikinovich? Faltaba un habano y tal. Bueno, Claro, yo, sí. Esto es lo que le gusta a los niños. No nos vamos a quedar acá hasta las 11 de la noche, así que dale con lo que estaba diciendo. Que debería... estúpido. Si fuera para el público más en general, debería ser un poco más sexy, digamos, ¿entendés? Que tuviera un gancho un poco más interesante. Sí, estoy de acuerdo. Porque tenés conceptos similares a Harry Potter y qué sé yo, voy a decir hasta Digimon, o sea, cada uno tiene su compañero ahí. Sí. Hubiese estado bueno que no fuera tan aparentemente tan directa la adaptación, sino que se estuviesen tomando un poco más de libertad creativa para hacerlo un poco más... Poner un poco más Dinámico. gancho, sí, un poco más dinámico, un poco más de gancho por ahí. Así. en ese sentido me parece que está bien adaptado, Claro, fielmente bien adaptado, pero son libros que se escribieron en los 50, en los 60. No, En los 90. ¿En los 90? Sí. ¿What? Pero justamente. Qué largo. No No es veía lo mismo, tele, claro, chabón. no es lo mismo el ritmo de una novela que el ritmo de una serie, digamos. ¿Sí? Bueno. Yo creo que es cierto esto, yo creo que es para un público más joven que el de Game of Thrones, aunque igual ya no sé, ya no entiendo nada de la juventud, pero tiene menos gancho que otras producciones. Yo creo que la producción que va que tiene más chances de ocupar el espacio de Game of Thrones es The Witcher. Igual no es de HBO, así que probablemente no va a ser una mierda, pero porque es de Netflix, pero bueno. Pero eso sí va a apuntar a un público más joven, adulto. Y esto no. La novela no tiene ese tono y esto me parece que no lo va a hacer. De todas formas, por lo buena que es la producción, por el hecho de que una historia empiece lento en narrarse no significa que sea algo malo. Puede realmente repuntar mucho. Volviendo a la comparación con Watchmen, en 2 capítulos pasaron, o sea, primero que establecieron un universo sumamente complejo y pasaron muchas más cosas de lo que pasó en Watchmen en 4. Sí, O sea, mejor forma de tomar. y sabes para dónde va. ¿sabes? Sí. Y se introdujo un elemento en el segundo capítulo que yo no recuerdo de las novelas. Yo creo que no estaba, o que iba a suceder más adelante de lo que yo iba a leer, que le da un punchy interesante. No voy a decir qué es para no spoilear. Así que yo creo que no son tan sonsos los que están haciendo esto y que deben haber
balanceado todo esto y decir, bueno, vamos a aguantar hasta el tercer capítulo y de ahí que explote. No sé si lo van a lograr o no, yo lo voy a seguir viendo. Y lo que podemos hacer es, de acá a unos capítulos más, decir nuestro veredicto si lo lograron o no y recomendarla o no tanto. Dale, bueno, eso fue La Bastardilla por el día martes. Nos estamos despidiendo. Hablamos de His Dark Materials, vino César y Novek para el informe Novek. Hablamos también de Melancolía y, que me recuerdo que más hablamos, ya me estoy acordando. Y Psycho Pass en la columna de Iván Kun de Anime. Me acompañaron como todos los martes Emiliano Álvarez, Santi Siskin, Lemmy Lunar, Iván Estudios en la operación, César y Noven, Camila Kucher, Emiliano Salto, y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes y le decimos muchas gracias por el pescado. Yeah, Jamie. So sad that it should come to this. We try to warn you all.